Buenas tardes a todas y todos. Hoy estamos aquí con Omar Ruiz Nieto, que nos va a exponer su trabajo sobre la transición socioecológica de la agricultura en la sabana de Bogotá en el siglo XX. Este es entonces para la persona y al mismo tiempo para el espacio de ciencia Humboldt. Entonces, ya, bueno, te doy la palabra. Gracias por invitarme a este espacio. Lo que les voy a presentar son las principales conclusiones de la tesis de maestría en Medio Ambiente y Desarrollo que desarrollé en la Universidad Nacional. Esta contó con el apoyo de un proyecto que financió el Consejo Nacional para las Ciencias Sociales en Canadá, un proyecto que vinculaba diferentes grupos de investigación en distintos países. Se llamaba Sistemas Agrarios Sostenibles, la agricultura en el largo plazo, en la agricultura occidental en el largo plazo. Es un poquito este logo que está acá. Eh, Allí se vincularon diferentes grupos de investigación de España, Austria, Canadá. La pregunta que intentábamos resolver desde estos diferentes grupos de investigación, también en Latinoamérica estaba Cuba, Costa Rica, en Colombia estaba el Valle del Cauca y la Sabana de Bogotá, y hasta donde recuerdo no más. Y la pregunta que buscábamos resolver era cómo había cambiado la agricultura durante el siglo XIX y siglo XX, es decir, históricamente cómo cambió la agricultura y sobre todo cómo cambió en términos de flujos de energía y nutrientes. Yo particularmente por mi sesgo disciplinar me enfoqué más en temas institucionales y procuré agregar un indicador de sostenibilidad eh, que es el de la apropiación humana de la producción primaria neta. Les mostraré algunos resultados de ese ejercicio. Lo que les voy a presentar está organizado en estas 6 secciones: una introducción, explicar un poco qué se entiende o desde dónde agarró el concepto de transición socioecológica, a partir de allí enunciar cómo fue ese proceso de transformación de la agricultura en la sabana de Bogotá, para finalmente hacer un énfasis en análisis de biomasa, que es esto que les comentaba de producción primaria neta, en el municipio de Madrid desde una perspectiva histórica. Lo primero es señalar es por qué es importante estudiar los sistemas agrícolas, y acá pues retomo un poco este ejercicio de los límites planetarios. Parte de esos límites planetarios han sido, digamos, se han extralimitado principalmente por actividades agrícolas. Parte de ello está el ciclo biogeoquímico de fósforo y nitrógeno. Allí pues claramente los agroquímicos cumplen un papel importante. Los cambios en el sistema de la tierra también, pues la agricultura desempeña un papel fundamental, y también en temas de biodiversidad agrícola, agrobiodiversidad. La afofauna también se ha señalado que se ha visto afectada por los cambios y sobre todo por la transformación de la agricultura tradicional a la agricultura convencional. Vista desde un punto de vista de emisiones de gases de efecto invernadero, en Colombia para el 2018 el sector afolu representaba el 60%. Este sector afolu es el que un poco reúne esas actividades agropecuarias, y allí pues se evidencia que un porcentaje amplio de esas emisiones resultan de los cambios o la cobertura de pastizales y ganadería, y otra parte de las tierras de cultivo y las tierras forestales. El cambio de tierras forestales, por supuesto. El énfasis en la sabana de Bogotá, es una región pues que está acá señalada por como 23 municipios, una cosa así, o un poco menos. Yo me enfatizo en Madrid y sobre todo en la zona occidental de la sabana de Bogotá, principalmente por las instituciones agropecuarias que allí se instalaron y los procesos de investigación agropecuaria que se desarrollaron en esta zona. Acá está una fotografía de la sabana de Bogotá. Esta es la zona de Cota y es un poco como
mostrar cuál es o la matriz de paisaje que se tiene ahorita. Claramente ahí resalta la cobertura de plástico de los floricultivos, también evidentemente las zonas urbanas y bueno, algunos cultivos, principalmente pastizales, que están allí. Un poco la pregunta es cómo llegamos a este contexto y cuáles fueron los motores que impulsaron el desarrollo de una agricultura convencional, de una agricultura, pues, de cierta manera agroindustrial, que es el de floricultivos, y parte de eso está en este ejercicio. ¿Qué entendemos o qué entiende por transición socioecológica? Es un proceso de transformación que se desarrolla en este caso en el sector agropecuario, que se traduce en pasar de un régimen sociometabólico, y esto está muy enlazado con las teorías de metabolismo social, y un régimen sociometabólico se define básicamente por la matriz energética que lo impulsa. Dentro de este metabolismo social se han considerado por lo menos 3 transiciones socioecológicas en la historia humana. La primera es de cazadores-recolectores a la agricultura, como se cambia de una energía cinegética un poco en las cazadores-recolectores a pues básicamente energía biomasa, sí que la matriz es la biomasa, la matriz energética es la biomasa. Y luego la transición que existe entre la agricultura tradicional o esa, sí, esa matriz energética donde la biomasa cumple un papel fundamental, a donde la matriz energética es la energía fósil. Esas son como históricamente las dos grandes transiciones socioecológicas que se desarrollan. Conceptualmente se ha venido pensando en que podemos transitar o generar una transición o pensar o impulsar una transición socioecológica donde la matriz energética no solo depende de las energías fósiles, sino de otras fuentes energéticas, y un poco es de manera prospectiva es donde se está pensando ese término de transición socioecológica. Acá está básicamente pensado en términos históricos y se busca entender cómo cambia ese equilibrio dinámico que existen entre las sociedades y los ecosistemas, y cómo tienen unas capacidades y unos límites específicos para su desarrollo. Se piensa de cierta manera que es un cambio no lineal que responde a diferentes arreglos sociales, económicos, energéticos y ecosistémicos. Y siguiendo a Rothman y a otros teóricos de este tema de transiciones socioecológicas, se plantea que por lo menos existen 4 trayectorias posibles si se quisiera pensar en las posibilidades de transición socioecológica, en donde habría 3 procesos previos que son predesarrollo, despegue y aceleración. Y una cuarta donde podría estabilizarse esa transición socioecológica, llegar a un estancamiento, un retroceso o un quiebre del sistema. Bajo este esquema, un poco se piensa que la transición socioecológica en la sabana de Bogotá se desarrolló con esta periodización, un momento de despegue, de predesarrollo que se da desde 1871 a 1906, principalmente un desarrollo ahí institucional interesante en relación a las investigaciones agropecuarias y a la mecanización de la agricultura. Luego un despegue, una aceleración y una estabilización que lo trataré como en más detalle aquí. Primero hablar de cuál es la gestión del paisaje sabanero hacia el siglo XIX, y acá pues retomar la idea del aprovechamiento vertical del paisaje, que claramente está muy para la sabana de Bogotá y principalmente esta zona occidental, que es una zona muy húmeda, o para finales del siglo XIX era una zona con bastantes humedales. En esta había la articulación vertical estaba principalmente determinada por el movimiento de los ganados y la ganadería principalmente de carne, que se movía desde las zonas cálidas y subían a tierras templadas y a la sabana de Bogotá, en donde tenían un espacio de engorde, porque claramente llegaban muy flacas. En esta zona de humedales se engordaban las vacas, y de ahí se distribuían a los diferentes centros poblados y por supuesto a la capital del país. Pero además de esto, Marco Palacios y otros investigadores de historia ambiental han identificado que los calendarios del trabajo agrícola se sincronizaron
de acuerdo a las diferentes temporalidades de cosecha que se pueden dar en los diferentes climas y también el, las prácticas agropecuarias de acuerdo a las dinámicas temporales que se desarrollan en los diferentes espacios. De esta suerte tenemos que hacia finales del siglo XIX hay unos agroecosistemas orgánicos fundamentados principalmente en estrategias anfibias. Este es un cuadro de Giovanni Ferroni de finales del siglo XIX que un poco muestra cómo se da la práctica agropecuaria y principalmente pecuaria en la sabana de Bogotá, y son vacas que están muy adaptadas a las zonas húmedas. Son razas que en este caso digamos que están pintadas de acuerdo a o pareciera que sean Holstein, pero lo que se dice, lo que se ha logrado identificar es que son razas que vienen desde España y que se lograron adaptar desde finales del siglo XVII hasta finales del siglo XIX, hasta zonas de alta humedad, y por supuesto también su alimento estaba en estas zonas. Entonces es un poco el paisaje que se fundamentaba en esas estrategias anfibias, porque también cuando se reducían los humedales, se abrían zonas de cultivo y se aprovechaban estas zonas. En esta época, a finales del siglo XIX, se da un proceso de modernización de la técnica y la tecnología agropecuaria, que principalmente lo que sucede allí es incorporar nuevas técnicas y nuevas maquinarias para el arado, y esto se ve muy claro en las publicaciones de la época de finales del siglo XIX y la Sociedad de Agricultores de Colombia, que emerge durante esta época, a finales y principios del siglo XX, impulsando el cambio de la yunta de bueyes por otras estrategias de arado para estos territorios. Pero un cambio fundamental que va a suceder desde finales del siglo XIX y comienzos del XX es un cambio genético en la cabaña ganadera o en el hato ganadero. A partir de finales del siglo XIX se empiezan a importar razas de ganado Holstein, Normando, Yorkshire y otras que incorporadas en un ecosistema de alta humedad, sí, como que no estuvieron suficientemente adaptadas y se enfermaron mucho. Acá vemos los convoyes trayendo un montón de sementales para la sabana de Bogotá y las diferentes sementales que se trajeron, y esto implicó que al no estar adaptadas a este ecosistema, se propició que se adaptara el ecosistema a las nuevas razas de ganado, y eso implicaba pensar en desecar la sabana de Bogotá. Y de ahí salen un poco estas imágenes de los bosques de Eucalyptus globulus que se dan en la sabana de Bogotá, porque inicialmente los eucaliptos llegaron a Bogotá como una estrategia ornamental de decorar las ciudades y también como de reducir los miasmas que podrían existir, un poco una estrategia higiénica en las ciudades, y se evidenció que tenían unas altas demandas de agua, una alta demanda de agua, y podían servir para desecar, y se empezaron a usar en la desecación de la sabana de Bogotá, y esto empezó a transformar, por supuesto, el paisaje. Actualmente encontramos este paisaje donde hay principalmente están las razas Holstein y Normando en la sabana de Bogotá, y están alrededor de pues algunos bosques o algunas líneas de eucalipto que se han venido sembrando en este territorio. Esto pasa como desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, y está articulado a otros procesos que principalmente están determinados por una transición demográfica que se da en la sabana de Bogotá. De ahí que hacia mediados del siglo XIX, perdón, a mediados del siglo XX, aumente la producción de carne, o aumente principalmente las zonas de pasto, de carne no, de ganado, doble propósito, leche y carne en esta zona. Luego se concentra en ganado lechero,
principalmente para abastecer la demanda urbana que está creciendo y la demanda de una población que está claramente creciendo a nivel nacional y a nivel regional. Acá está la población de Bogotá y un poco es lo mismo desde mediados del siglo XX empieza una transición demográfica importante donde la población se urbaniza y crece de manera exponencial. Las bases institucionales un poco que van a orientar esa transición socioecológica que se desarrolla en el siglo XIX, porque hasta el momento estamos hablando de una agricultura orgánica que se sustenta si bien en maquinaria o en la incorporación de alguna maquinaria no ha cambiado en esencia los ciclos de nutrientes o por lo menos el uso de agroinsumos de otro tipo. Y este impulso se va a dar principalmente por las asociaciones o las sociedades agrícolas de principios de siglo que empiezan a impulsar la construcción de empresas y la importación de diferentes maquinarias. Acá vemos cómo creció la fábrica de maquinaria agrícola Corradain e Hijos desde 1924, entre 1912 y 1924, creció principalmente por la demanda que empezó a existir y sobre todo las investigaciones que se empezaron a desarrollar desde esta época. Acá claramente pues hay más publicidad que empieza a incentivar el uso de esta maquinaria y una red ferroviaria que va a permitir que estos insumos, esta maquinaria pueda circular y además que está muy enlazada al mercado que empieza a abrirse con la economía cafetera en Colombia y todas estas redes comerciales que no solo movilizan insumos, sino también movilizan conocimientos y personas que van pues con sus ideas de transformación y acá un poco es como el modelo europeo de agricultura el que se empieza a motivar. Acá vemos un poco cuál es la demanda de insumos agrícolas y de diferente tipo hacia la ciudad de Bogotá y de dónde vienen. Esta es la zona occidental de la sabana de Bogotá y tiene una alta representatividad el abastecimiento de la ciudad y pues parte de eso responde las dinámicas de transformación de la agricultura. Y acá viene un tema que me parece realmente interesante y es que lo que realmente empieza a motivar o a impulsar de manera más acelerada la transformación de la agricultura en este sector es la investigación agropecuaria. Y acá entramos a ver cómo en el país, en diferentes zonas del país, se crean centros de instrucción agropecuaria con sus campos de experimentación y demostración, en donde la investigación tiene un papel fundamental para poder incorporar nuevas técnicas agrícolas y paulatinamente paquetes tecnológicos para el cultivo de diferentes variedades. Acá se ve muy mal, pero es un poco la fotografía de la época que muestra cómo están desarrollando investigaciones con trigo, revisando la productividad con el trabajo a mano y el trabajo a máquina. Acá básicamente las conclusiones es que el trabajo a máquina permite una mayor productividad en el trigo. Esta era claramente una zona triguera y estas investigaciones que se venían desarrollando desde principios de siglo por diferentes iniciativas del gobierno nacional, con el apoyo de distintas iniciativas también de cooperación internacional de Bélgica, Francia y otros países, se llega a consolidar con el programa agrícola colombiano de la Fundación Rockefeller y este es como uno de los grandes hitos a nivel internacional de la transformación agrícola, porque la Fundación Rockefeller es una de las instituciones que moviliza y invierte en diferentes partes de Latinoamérica para poder generar esos paquetes tecnológicos que son los que de alguna manera hoy son referentes para la agricultura en diferentes zonas. El programa agrícola colombiano es un heredero del programa agrícola mexicano, en donde se instalan una suerte de modelos de investigación
principalmente fundamentados en el mejoramiento de semillas y de variedades, de semillas y de prácticas, y en el mejoramiento de razas de ganado, eh, para, por supuesto, aumentar la productividad. Y un poco la lógica con la que actuaban estos era poder como suplir las necesidades que tiene el mundo entero de alimentos y erradicar el hambre del mundo. Y este era como el principio. No obstante, digamos que no fue eh, cumplido a cabalidad, como pues claramente se puede notar incluso en la actualidad en algunas zonas. La investigación que se centró, las variedades sobre las cuales inicialmente investigaron los científicos de la Fundación Rockefeller, fue para la sabana de Bogotá, papa y trigo. Y acá es muy interesante porque se desarrollaron diferentes redes de conocimiento en torno a las variedades de papa y a las variedades de trigo. De hecho, los informes de investigación de estas zonas señalan que se compartieron variedades de trigo entre México, Chile, Colombia, Perú y otros países, para poder generar variedades más resistentes a algunas enfermedades en algunas zonas. Uno de los informes, de manera muy explícita, señalaba que las variedades de trigo en Colombia fueron fundamentales para poder desarrollar esas variedades de trigo enanas, que son como el referente de la revolución verde en el mundo. Acá en Colombia estuvo Norman Burlack, que fue justamente el científico que descubrió o patentó estas variedades enanas, que por supuesto tienen unas complejidades vistas desde en términos más complejos de la agricultura, porque reducen la capacidad de dar paja y aumentan la capacidad de dar trigo, es decir, aumenta el trigo, el grano, y hay menos paja, es decir, menos biomasa, con lo cual se rompen algunas dinámicas de algunos agroecosistemas en donde la paja era fundamental para poder alimentar a los ganados generaban pues el estiércol que luego llegaba a abonar las tierras donde se cultivaban trigos. Entonces era como una ciclicidad ahí que se fue rompiendo con la generación de estas nuevas variedades. Y además los tratamientos o las prácticas que necesitaban y requerían para poder dar la productividad que estaba señalándose ahí. Y para eso fueron fundamentales para poder, digamos, afianzar o generar esa apropiación, digo comillas, de las nuevas semillas. Se llevaron a cabo distintas estrategias como los días de campo, en donde se invitaban a diferentes campesinos a visitar los campos de experimentación y demostración, campesinos y sobre todo productores de la zona, para que vieran cuáles eran las prácticas que se estaban implementando y pudieran adoptar y comprar las semillas que vendían en los diferentes bancos de semillas y los paquetes tecnológicos para generar la productividad que se estaba desarrollando allí. Aquí vemos una fotografía en donde está el científico, que en la fotografía no señalaban el nombre, pero es un científico de la Fundación Rockefeller, que está acompañando a diferentes productores en un campo de experimentación de papa, hasta donde se logra ver. Y esto es fundamental, y esto es parte de las estrategias que logró implementar la Fundación Rockefeller, pero que a la larga no tuvieron éxito, principalmente porque implementar los paquetes tecnológicos requería, por supuesto, de un músculo financiero que solo lo tenían los grandes propietarios. Entonces, los primeros que empezaron a adaptar todos esos paquetes tecnológicos fueron los hacendados de la Sabana de Bogotá. Incluso en algunos de esos predios fueron donde se generaron estos campos de experimentación y donde se produjeron las semillas que luego iban a servir entre los diferentes propietarios y se vendían entre ellos mismos. Y acá resalto algo, y es que los mismos propietarios que estaban donde se estaban produciendo las semillas eran los mismos políticos que estaban promoviendo que la Fundación Rockefeller desarrollara esas investigaciones. Entonces ahí se ve como un poco los intereses que se están desarrollando
en esta zona. Con base en esas estructuras institucionales que desarrolló la Fundación Rockefeller, se crea el Instituto Colombiano Agropecuario, y un poco la misión que tiene el Instituto Colombiano Agropecuario es, y aquí están las comillas, porque lo señalaba el Ministerio de Agricultura de la época, la democratización de la Revolución Verde. Y la democratización de la Revolución Verde porque el balance del trabajo de la Fundación Rockefeller era que había generado bastantes conocimientos y bastante avance en el mejoramiento de semillas y sí, el mejoramiento de prácticas y demás para esta zona, pero no estaban logrando abarcar el total de la población y sobre todo no estaban logrando que los campesinos adoptaran esas prácticas que se estaban desarrollando ahí. El papel del ICA era justamente ese, democratizar la revolución verde, y esto lo empezó a generar a partir de la demostración de diferentes, de las utilidades, no, los beneficios sí, que pueden tener los diferentes cultivos. Principalmente se enfocaron inicialmente en trigo, las potencialidades para la panificación que tienen algunas variedades de trigo que se desarrollaron en estos campos de experimentación. Y acá pues hay una fotografía donde se está desarrollando justamente una de esas actividades de extensión en donde se iba a las plazas de los pueblos a demostrar cómo se podía encontrar con distintas variedades de trigo, diferentes harinas con mejores potencialidades para la panificación, que era un poco el énfasis del trigo en esta época. Adicionalmente, se van a generar programas de radio y de televisión que buscan también impulsar la adopción y promover la adopción de las semillas mejoradas que se desarrollaron en estos campos de experimentación y sobre todo las prácticas y los insumos que de allí se derivan. Y con ello empiezan a generar como una mayor circulación del conocimiento generado en torno a la Revolución Verde, que si bien no, pues visto desde los ojos actuales, no generó un diálogo con los saberes de ese momento, por lo mismo no generó una apropiación propiamente dicha en esos territorios, sí empezó a permear las prácticas de muchos campesinos que de alguna manera fueron compartiendo las semillas y en algunos casos también regalaban las semillas para que esos campesinos se empezaran a ver la productividad de las diferentes variedades y adoptaron algunas de las prácticas de cultivo que estaban impulsando desde allí. Aquí ya empezamos a hablar de un proceso de consolidación incipiente, pero antes mencionar como que todo esto generó todos estos procesos fueron impulsados por redes de conocimiento que implicaba el traslado o la movilización de investigadores nacionales, investigadores mexicanos e investigadores norteamericanos que iban y venían constantemente auspiciados por becas que propició la Fundación Rockefeller, también el ICA y el gobierno nacional. Y este intercambio de científicos, de personas, de conocimientos, moviliza también una transformación que es la que vemos actualmente y es la de la floricultura. Principalmente se da porque científicos norteamericanos empiezan a ver en la sabana de Bogotá unas ventajas ecológicas y económicas comparativas para desarrollar el cultivo de flores. Un cultivo que venía en decadencia en Estados Unidos por los altos costos que generaban los invernaderos de vidrio con calefacción artificial y demás, pero con calefacción. Y estos altos costos buscaron, y un mercado que estaba creciendo, una demanda que estaba creciendo, y esto empezó a generar que algunos investigadores buscaran dónde era propicio cultivar las flores. Evidentemente en la sabana de Bogotá contaban con primero los suelos, pues sí, como los suelos fértiles para poder cultivar las flores, la mano de obra disponible para poder trabajar en esto, condiciones de clima, de radiación y disponibilidad de agua para poder cultivarlos,
Entonces era como el lugar propicio y además la cercanía a un aeropuerto que permitía movilizar o mover este producto a diferentes zonas del mundo de manera pues más rápida. Y esto es un poco lo que propicia lo que se ha venido llamando la plastificación del paisaje sabanero. eh, Se desarrolla un poco con la misma lógica que venía generando la Fundación Rockefeller, investigaciones que se fundamentan en conocimientos que ya se han desarrollado. Aquí ya había un conocimiento en torno a prácticas ornamentales y al cultivo de flores, pero muy desde grupos pequeños de las damas ilustres de Bogotá que tenían sus bellos jardines y demás. Y a partir de eso se empiezan también a adoptar y a transformar algunas prácticas de este tipo y sobre todo generar paquetes tecnológicos que van a propiciar como esta transformación de la agricultura y sobre todo esta orientación, que vista desde el lado de la biomasa es un poco transitar de un énfasis de producir biomasa alimenticia a producir biomasa ornamental. Si bien esto tiene sus matices, es un poco como se ha venido transformando los usos del suelo en la sabana de Bogotá. Y acá entrar un poco al tema de la producción primaria neta y para ello primero señalar cuáles son los usos de suelo en dos momentos históricos, uno 1960 y dos 1990, en donde claramente se ve una reducción del área de cultivo, crece claramente el área urbana, pero sobre todo aumenta, pero sobre todo se reduce el área de bosques o tiene una reducción importante que es el área que vemos acá. Y esto es información del Censo Nacional Agropecuario de 1990, perdón, de 1960 y un censo regional que se desarrolla en 1990. Estos datos emergen de ahí. Se ve un aumento claro de la zona de pastizales y un crecimiento, pues la aparición principalmente de las flores y prácticamente la desaparición de un cultivo importante que es el trigo. Y acá es interesante ver la desaparición de este cultivo de trigo porque justamente una eh, de los intercambios que más rescataban los investigadores eh, que en la Fundación Rockefeller trabajaban con trigo era la posibilidad de conocer semillas sí, de clima frío que podían generar una adaptación sí, una adaptación a diferentes enfermedades que se habían encontrado en otros países. Entonces, la información genética que se compartió desde Colombia o desde la sabana de Bogotá finalmente propició pues prácticamente la quiebra de los cultivos de trigo porque terminó siendo más rentable producir trigo en otros países como Norteamérica que no en Colombia, gracias a las variedades de trigo que se crearon con base en ese intercambio de semillas y de conocimientos en torno a eso. Y acá tenemos ya los valores de acuerdo a la producción de agrícola señalada en los censos que mencioné antes. Tenemos acá un poco la producción primaria neta por toneladas de materia seca, y esto se desarrolló principalmente con una metodología que se construyó en el proyecto que señalé inicialmente, y allí habían unos indicadores que permitían identificar con base en la productividad. Los censos generalmente dan la productividad, si pensamos en papa, dan la productividad en la papa que se produce, cuánta papa produce por hectárea, pero esa productividad no nos está hablando de la biomasa total de la planta, es decir, no nos dice nada de las hojas, de los tallos y de las raíces. Lo que se pensó con los conversores es que pensar en que el dato que sí tenemos, que podemos obtener de manera histórica, es la productividad agrícola, y con base en esa productividad agrícola y algunos experimentos, en algunos casos se hicieron experimentos con trigo para poder determinar con variedades tradicionales y variedades convencionales cuál era la productividad primaria neta o la biomasa que generaban en raíces, en hojas y en tallos,
para diferentes variedades y se llegó a una media y con esos conversores se tomaron estos datos. Acá está con bosques, entonces claramente se distorsiona mucho, pero acá, quitando los bosques, se evidencia pues claramente un aumento de la productividad primaria neta en pastos, principalmente por un aumento de área. Estos puntos señalan la reducción del área total agrícola, entonces acá claramente se ve, si bien hay una reducción del área agrícola, hay un aumento de la productividad primaria neta, lo cual señala que hay una mayor intensificación en el uso del suelo, que está determinado por el cultivo de pastos, que el de, eh, esto es papa, y flores y otras hortalizas que vienen a incorporarse en esta época a los agroecosistemas de la sabana de Bogotá. Acá tenemos un poco porcentualmente cómo se desarrolla, pero me parece más chévere mostrar este gráfico pensando en el modelo de flujos y fondos que plantea Georges Royen un poco dentro de el modelo de análisis energético de los agroecosistemas y en general de los socioecosistemas. Y acá lo que se busca es entender cuáles son los usos que se dan a las diferentes, a la producción de la biomasa, dentro de esos usos hacia dónde está destinado y cómo esos usos tienen ese destino final, que es la biomasa, puede también redundar en la sostenibilidad de un fondo. Los flujos son en últimas como los materiales que circulan, en este caso serían los cultivos, la producción agrícola, y los fondos son las estructuras que permiten que esos flujos se desarrollen o se mantengan en el tiempo. El flujo acá es de biomasa y estamos pensando que la biomasa circula en un socioecosistema o en un agroecosistema principalmente. De manera interna circula biomasa que se puede reutilizar, es decir, que vuelve al suelo o que está orientada hacia la alimentación animal, y ello permite pensar en la sostenibilidad. Entonces, ¿cuál es el porcentaje de esa biomasa que está circulando de manera interna y cuál es el porcentaje que sale del agroecosistema y se orienta al consumo de la sociedad? Y pues que ahí se da un uso diferente y digamos, se da un poco el proceso de entropía, es donde pues la energía se disipa y no se puede un poco reutilizar para los usos del agroecosistema. Esto es un poco más complejo, pero lo estoy tratando de explicar en algunos términos más sencillos. Y acá lo que claramente se ve es que si bien hay un aumento de esa biomasa reutilizada y de semillas, hay un claro aumento en los cultivos comerciales, y todo esto es principalmente el cultivo de flores, que crece claramente desde 1960 hasta nuestra época. Esto va hasta 1990, y una reducción no tan grande de los cultivos básicos alimenticios, y sobre todo esta circulación que igual está todavía por revisarse, y es cuál de esta biomasa es realmente útil para la recirculación y cuál realmente se estaría recirculando dentro de los agroecosistemas. Parte de este análisis es cómo pensarse en la posibilidad de generar un balance energético de cómo se está desarrollando y cuál es el perfil de los agroecosistemas en 1960 y en 1990 y qué tan sostenibles son en una época y otra. Finalmente, como unas conclusiones, y es pensar que ese tránsito de los agroecosistemas orgánicos a los industrializados fue un proceso de larga duración que muchas veces se entiende como que inicia a mediados del siglo XX, pero claramente tiene unos antecedentes importantes desde finales del siglo XIX con toda la transformación del paisaje sabanero, que está impulsado por cambios demográficos, económicos, institucionales y tecnológicos que pues dan lugar a ese cambio en el metabolismo agrario. Cambian esos patrones de producción y esos usos de biomasa, principalmente por ese comercio urbano internacional,
Y si bien se dan unos cambios, hay unas continuidades en los flujos de tierra y biomasa para ganadería lechera, claramente se mantiene, el cultivo de papa también se mantiene, pero acá hay una cualificación de las prácticas y se empieza a adoptar la estabulación de ganado, y acá el cultivo de papa claramente empieza a aumentar los insumos y por lo mismo la productividad. Eh, los cambios en la composición de los cultivos, hay un crecimiento de esos cultivos comerciales, desaparece el cultivo de trigo, ya pues lo señalé, y en general los flujos de biomasa de estos sistemas agrarios sabaneros pasan de ser, o sea, proveen alimentos, materias primas, como la cebada para la producción de cerveza, y servicios ecosistémicos, que es en últimas la producción de la fertilidad de los suelos y demás, a constituirse en receptores de energía, materiales y exportadores de bienes ornamentales, y estos receptores de energía y materiales principalmente se evidencia en la intensificación de la agricultura, el aumento de la producción por unidad de área, y este aumento de producción está principalmente soportado en la importación de insumos agroquímicos y algunos otros materiales. Estas ideas, muchas de estas ideas están más desarrolladas en la tesis. Traté acá como de sintetizar algunas de esas. Eso es. Gracias. Wow. Gracias, Omar. Ahora siguen las preguntas. ¿Alguno presencial tiene preguntas? No, yo solo como que me quedé pensando cuando tú decías toda la estrategia de democratización de la Revolución Verde, que justamente en el debate hoy del bajo impacto en páramos, pues parte de lo que pasa es que la gente dice, como no tengo evidencia de que esto funcione. Entonces, pensando en eso y en eso te mostraste como cuáles serían las claves, por ejemplo, a partir de ese modelo de democratización que uno podría pensar hoy podrían ser útiles para entonces democratizar o volver a esos otros formas de sistemas de producción, pensando en reconversión productiva. No, eso es muy chévere porque de hecho me invita a hablar de una cosa que no mencioné, pensando en tratar tantos temas, no abordé como algunos a profundidad, y uno de esos es el papel de la historia ambiental para poder impulsar o aportar a las transiciones socioecológicas prospectivas. Y acá es importante, esto es importante porque, pues, lo he dicho en diferentes escenarios, seguramente algunos van a sentir que es una reiteradera de mi discurso, pero me parece chévere reiterarlo, y es como que la frase cliché de la historia es: estudiamos la historia, o quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y desde la historia ambiental pensamos, sí, es válida esa frase, pero la repetición no es una condena, y repetir nunca se repite de la misma manera. Entonces, esto para decir que la historia ambiental nos permite retomar algunos elementos, o por lo menos reconstruir algunos elementos que pueden, en las condiciones actuales y en el contexto incluso tecnológico actual, poder retomar algunas cosas. Dicho esto, acá hay un modelo que se fundamenta en la transferencia unidireccional de conocimientos, y es: los científicos desarrollan unas variedades, con base en esas variedades se sustentan unas prácticas o un paquete sí, tecnológico que permite que la productividad se mantenga en el tiempo, pero eso no tiene un diálogo. Bueno, perdón. Y esto se demuestra a los usuarios, y se replica de la misma manera. Y esto es lo que ha pasado en todos los páramos y en todas las regiones del país. De hecho, los mismos campesinos dicen: yo cultivo como me enseñaron a cultivar. Y acá un poco, y parte de eso emerge de la tesis, y hay algunas líneas ahí en la tesis, pero estoy trabajando en un artículo también para una revista de estudios agrarios sobre el tema, y es: los historiadores le preguntamos al pasado desde las inquietudes del presente. Y parte de las inquietudes del presente es el diálogo de saberes, ¿no? De qué manera el poder propiciar un intercambio de conocimientos puede impulsar o mejorar la transición socioecológica que nos estamos pensando, y que cambie un poco el modelo de producción. Y esto no implica volver a producir como producían los abuelos, pero sí aprender
a que si los abuelos lograban producir sin agroquímicos, ahora que conocemos un montón de tecnologías y demás, ¿cómo podemos retomar algo de lo que hacían los abuelos y hacerlo ahora? Y esto es principalmente trabajar en campos de demostración que estén fundamentados en la interacción constante con los conocimientos que ya existen en los territorios y que perviven en la memoria de las comunidades y pues de los campesinos. Y yo creo que parte de esas lecciones de este ejercicio es ese, poder generar una recuperación de conocimientos que en diálogo con el conocimiento científico logren demostrar que es posible. Y eso es fundamental, pero además parte de esto está en recursos financieros sostenidos en el tiempo, porque esto fue impulsado por la Fundación Rockefeller, que tenía un músculo financiero gigante, pero además unos intereses, porque evidentemente toda esta transición lo que permite es que la energía fósil sea mucho, o sea, que la agricultura dependa de la energía fósil, que es un poco el negocio de la Rockefeller. Entonces, pues está ahí, se fundamenta en eso. Entonces, ¿quién o cómo se va a generar ese músculo y quién va a estar interesado? Entonces, como el modelo es mucha plata, científicos y demostración. Hay algo ahí en eso último que me parece que no se ha tocado y me parece que está como en la base del por qué se impulsó tan fuerte el ejercicio. Y es cuando haciendo, digamos, un ejercicio también, una idea de historia ambiental en Páramo de Guerrero, que flanquea, es una parte o digamos, es el flanco occidental de la sabana, de esta sección de la sabana de Bogotá. Encontraba uno haciendo la comparación entre hectáreas cultivadas, el discurso de las comunidades, de los más viejos y demás, que había un impulsor bien importante en lo que fue la Alianza para el Progreso. La Alianza para el Progreso, que eso es una pregunta, no sé si la Rockefeller ahí tuvo que ver también fue del combo de la Alianza, pero digamos que con la Alianza para el Progreso llegaron una cantidad de impulsores de cambio muy interesantes, ¿cierto? Que traían sus paquetes tecnológicos y que se fueron incluyendo en términos también de lo simbólico para las comunidades. Y es que la Alianza para el Progreso venía también desde un paradigma del desarrollo y el desarrollo económico. Y parte de lo que le permitió o lo que convenció a la gente de meterse en ese paquete venía también como consecuencia de algo que se venía dando desde la década de los 30 con las políticas de tierras, y era transforme, produzca y esto es suyo. En el caso específico de los páramos o de este páramo en particular, la Alianza para el Progreso llega como un segundo aire de esa visión desarrollista y de transformar el territorio, posibilitando tecnologías que permitían cambiar y a la vez desarrollarse de mejor manera en términos del discurso. Entonces la importancia era, venga, yo no quiero estar en el subdesarrollo, entendiéndose como lo pobre, como lo natural, como lo no sé qué, yo quiero desarrollarme. Y la Alianza para el Progreso permitía precisamente como que daba las herramientas para eso. Entonces se fue insertando también en términos discursivos en la cabeza de las comunidades que hoy en día lo seguimos viendo. Entonces uno va donde un papel, y ahí recuerdo un poco lo que decía Diana, digamos como que se puede llegar a recoger para esta transición ahora hacia otros modelos. Uno llega donde un papero a conversar sobre, vamos a hacer reconversión productiva y transición, y ellos le van a decir, pero viejito, la plata que me da esto, así no es esto. O sea, lo siento. Está inserto, digamos, un tema simbólico y discursivo muy fuerte de la rentabilidad económica. Pero si entendemos que en su momento fue atacaron, comillas, a los campesinos con diferentes estrategias para venderles una idea, un producto y unas prácticas muy concretas, ¿cierto? Aquí se debería hacer lo mismo y es cambiar también discursivamente, un poco empezar a dar el viraje para incluir elementos como, por ejemplo, la salud, ¿cierto? Si en que seguramente en el siglo pasado no se tuvo en cuenta. O sea, creo yo que ni en los 50, ni en los 60, ni en los 70 se tuvo en cuenta el tema de, venga, producir así le puede generar a usted esto en su cuerpo, o comer así le puede generar esto en su cuerpo. Son discursos nuevos que pueden hacerle contrapeso a algo que viene inserto
en muchas lógicas de producción, que es la rentabilidad económica, ¿cierto? Cuando se empieza a hablar de otro tipo de beneficios, no solamente los crematísticos o los económicos, el crematístico es la locura, palabra, me suena una locura. Digamos que ahí se podría llegar a generar. Entonces, como que en conclusión, analizar ese paso, digamos, esa adopción en mediados del siglo pasado tiene que ver con, mire, no es solamente vender un paquete, sino es todo un tema simbólico que hay en torno, vender unos discursos, vender unas ideas, y eso ahorita lo podríamos utilizar de otra manera, pues como para tratar de generar otros modelos que no se vinculen solamente a la ganancia económica. Eso era. De acuerdo, ¿no? Complementando, es un contexto de Guerra Fría. Y en el contexto de Guerra Fría, justamente la Revolución Verde toma ese nombre porque es la contraposición a la Revolución Roja. Y en el marco de esa Revolución Verde, que es un poco lo que se impulsa desde Estados Unidos y es parte de ese lado de la Alianza para el Progreso, eh, lo que se busca es, venga, no, vamos a revolucionar, pero sin cambiar en esencia lo político. Vamos a revolucionar ¿qué? El campo, pero lo vamos a revolucionar principalmente con los intereses. Y hay una cosa que aprovecho la invitación a hablar y es, lo hablábamos en su momento con mi directora de tesis, Estefania, y es que si habíamos visto, o sea, si veíamos que se señalaba que la revolución verde en el páramo de Guerrero, y nosotros lo que encontrábamos es que era muy difícil que se empezara a implementar, por lo menos durante esta época, estos modelos por el tipo de productor que se estaba desarrollando, si bien evidentemente las políticas nacionales estaban diciendo que los páramos se podían cultivar, esto venía primero desde las tierras bajas. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es un poco también, y es muy a manera de hipótesis, ¿cuáles son los campesinos que llegan a los páramos y por qué llegan a los páramos o por qué terminan subiendo tanto? Y bueno, una de las razones claramente es la posibilidad de cultivar papa sin agroquímicos porque son campesinos pobres que no tienen para poder invertir en todo el paquete tecnológico y el paquete tecnológico se está desarrollando en esas zonas planas o en esas zonas de tradición agrícola y donde se está expandiendo y son los que tienen la posibilidad y el músculo financiero de generar eso. Insisto, es una hipótesis, habría que poderla probar, pero sí decíamos esto de qué modo impulsó también el cultivo, sí, subir los cultivos de papa muchas veces para el autoconsumo y demás, y luego terminó ampliándose. Es decir, ya es una discusión un poco más temporal, que es más discusión historiográfica, pero es como ¿en qué momento podemos decir que una de las revoluciones verdes se da en el páramo de Guerrero, por ejemplo, o no? O simplemente es una empujar campesinos a cultivar unas zonas donde ya, porque son zonas donde ya claramente, bueno, claramente no, donde inicialmente no se requieren los agroquímicos por las condiciones ambientales y demás. Entonces, es un poco como ambientar la discusión y pensando en los diferentes temas que Camilo señala. Bueno, gracias. Ya no hay tiempo para la pregunta virtual. Entonces, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron hoy. Gracias a Omar y que muy chévere la charla de hoy. Entonces, ya, Cualquier duda por el interno. cualquier no va por el interno. Entonces, nos vemos en 15 días o antes.